creo que la paternidad espiritual más clara, o que me gusta ver más, la ejerce justamente el apóstol Pablo sobre su discípulo Timoteo. 2 cartas le manda que nosotros podemos leer cuando tengamos a bien, y ustedes van a ver que en la primera se refiere Pablo a Timoteo como mi hijo verdadero. Se refiere a él como mi hijo amado. O sea que hubo un proceso. Timoteo empezó a caminar con Pablo y empezó a aprender de él, así como tantos muchos. Yo estoy seguro que ustedes han tenido hijos espirituales, ¿sí? Realmente es maravilloso uno poder estar con esos hijos espirituales. Sería una gran cosa poderlos uno visitar con gran frecuencia, más que en lo que lo hacen, si no, no me habrían dicho eso, ¿no? Que es ese padre espiritual que no viene a visitarme, me decía. Alfredito se llama él. Ok, entonces resulta que yendo Elías, seguramente del Señor había tenido revelación que ya su tiempo de ministerio estaba corto y necesitaba a alguien a quien pasarle el relevo. De modo que escoge a Eliseo, y Eliseo comienza a caminar con él con un amor que solamente ustedes pueden ver leyendo la complejidad y completo esta relación que ellos tuvieron. Comenzó a caminar tan estrechamente con él que en una oportunidad le dice los profetas a Eliseo: ¿sabías tú que tu Señor hoy te será quitado? Y él que dice: sí, lo sé. Ve. Uno no logra entender hasta después, cuando termina la lectura, de qué es que están hablando. ¿Sabías que hoy tu Señor te será quitado? Y me encanta porque empieza Elías a hacer infinitos mandados que el Señor le pone que hace, y le dice a Eliseo: tengo que ir a hacer una diligencia, por favor, espérame aquí. Y por supuesto él dice: claro, vaya, yo lo espero. No, señor, le dice: lo siento positivamente, pero no me le voy a despintar. Y yo no me lo imagino. ¿Ustedes saben qué es un adlátere? Les invito a que miren el diccionario. Un adlátere es alguien que camina al lado de otra persona. ¿Sí? Había cerca a mi oficina un anciano, 2 ancianos, eran hermanos, y solían caminar juntos. Siempre que salían, caminaban juntos, ¿no? Uno tomado del brazo del otro. Tuvo un final trágico, uno de ellos. Pero es así, ¿no? Llega casi que convertirse en una costumbre el caminar al lado de alguien. Y cuando ese alguien le proporciona a uno seguridad, pues uno lo sigue, ¿no es cierto? El otro día veíamos cómo el Señor va creando una relación entre la pareja, y en el hombre pone un espíritu protector que tiene que ejercer cuidado sobre la mujer, y cuando la mujer se siente amada y cuidada, no le cuesta ningún trabajo someterse, ¿no es cierto? Fácil. Sujeta está a su esposo. Dentro de la paternidad espiritual tenemos que nosotros caminar igual con alguien que nos enseña. Si me invitan a algún lugar a predicar, es obvio que yo no soy allí el padre espiritual. No. Primero porque no conozco la visión, no sé qué clase de iglesia es, no conozco en profundidad, pero si me invitan a que vaya a hablar del Señor, pues yo voy, ¿no es cierto? Pero es obvio que yo no soy el padre espiritual, yo no soy el pastor, pero sí puedo ser un ayo, una guía, una persona que habla, que orienta. Eso sí lo podemos ser cualquier persona que vaya
a predicar la palabra de Dios en cualquier parte. Ok, entonces aquí vemos a ese hombre, un hombre que comenzó a aprender y a conocer la visión de ese padre espiritual que Dios le había puesto a su lado, y comienza a sacarle conocimiento, a ver esa unción que el Señor le había dado a su padre espiritual, y él comienza profundamente en su corazón a anhelarlo, comienza a amarlo, comienza a pasar momentos con él, hasta que llegó el momento en que le dijo: no me voy a apartar de usted. Tengo tanto que aprender de usted que anhelo eso que usted tiene. Ese anhelo y ese deseo es justamente lo que hace que yo comience a aprender y comience a practicar y comience a respetar y a tratar de cumplir la misión que le ha dado Dios a mi Padre espiritual. De tal manera que yo camino con Él porque me gusta lo que dice. Yo camino con Él porque me gusta la visión que Dios le ha dado y me gustaría continuar adelante con ella. Por eso, el hecho de que yo esté caminando al lado de una persona dice de mí que comparto lo que esa persona está haciendo o diciendo. Yo no camino con alguien con quien no estoy de acuerdo. Amós lo decía: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Sí. Quiero contarles que así las cosas, vemos un hombre especial que quiso hacerlo, pero también nosotros podemos ver dentro de la palabra del Señor a dos personas que, teniendo un padre maravilloso, como nos narra la Escritura, definitivamente no estaban en contacto con Él, no tenían la menor idea de cuál era la visión del papá, no tenían ni idea de lo que el papá estaba haciendo, y si lo sabían les importaba poco menos que nada. Yo sé que ustedes ya se ubican, eran dos hermanos muy particulares. Uno de ellos se llamaba, ¿no recuerdan? El hijo pródigo. El hijo pródigo era el menor de esos dos hermanos. Ustedes se han puesto por un momento a mirar qué había en esos dos caballeros, en esos hijos. Eran muy diferentes. Uno de ellos un día le pareció muy bien decirle a mi papá: papá, hágame el favor y bájese del bus con lo que a mí me corresponde para yo ir a despilfarrarlo. Debió haber dicho eso, en realidad no lo dijo así. Entrégueme lo que es mío, le dijo. ¿Ustedes se imaginan eso? Que a uno le diga a su hijo: entrégueme lo que es mío. Y yo le digo: ¿y cómo qué? ¿Qué es suyo? No, es cierto que me van a heredar, y de eso estamos hablando hoy, pero me heredan cuando me muera. No me maten con tanta anticipación, ¿cierto? Yo tengo derecho legítimo a hacer negocios. Yo tengo derecho legítimo a hacer crecer mi hacienda. Yo tengo derecho legítimo a hacer lo que Dios me diga que haga. Y yo no voy a haber truncado el plan de Dios en mi vida solo porque mis hijos me dicen: deme su capital de trabajo de una vez. Miren lo que pasa. Llega el menor de esos dos hijos, y sin tener la menor idea ni qué es lo que hace el papá, ni cómo consiguió la plata, ni nada, no le importa nada, y le dice: papá, dame lo que me corresponde para yo irme. El papá, por razones que desconozco, le dice o llega a la conclusión que sí, que se lo va a dar, que le va a entregar lo que supuestamente le corresponde. Pero lean ustedes en detalle la historia y se van a dar cuenta que dice, ya tomó el papá la decisión, dice: y les entregó. O sea que no solamente se lo dio al que le pidió, sino que se lo entregó a los dos. A los dos les entregó el dinero. Dice la costumbre judía que el hijo mayor hereda el doble que los otros, ¿sí? Tiene herencia superior, mayor, por el hecho de ser el primogénito. Y entonces le entregó a los hijos su parte,
y el que la había pedido salió. Ustedes ya conocen la historia. Imagínense su casa, imagínense a su padre por un momento. ¿Qué era lo que ese muchacho estaba haciendo? ¿Por qué decidió irse? ¿Por qué su papá no se lo impidió? ¿Por qué no le dijo, mijo, no haga eso? ¿Qué falta de sabiduría lo que estás haciendo? Tú no sabes hacer negocios, ¿qué vas a hacer con la plata? Sin embargo, se la entrega y él se va. Ya conocemos la historia. Pero en la casa se quedó uno. En la casa se quedó uno, trabajando con el papá. Otro que no tenía ni idea de qué era lo que hacía el papá. Jamás lo conoció, nunca te tocó su corazón. Jamás se acercó a él para ver, papá, trabajemos juntos. Déjeme conocer cuál es su visión, papá. Cuáles son los anhelos de su corazón. ¿Qué es lo que usted busca, papá? Yo quiero conocerlo. Yo quiero continuar lo que usted quiere, papá. Todo padre anhela eso, ¿cierto? Que su hijo por lo menos siga siendo una persona de bien, por lo menos. Gracias a Dios, ninguna de mis hijas parece que va a seguir este asunto del derecho. Que alguna vez yo pensé que era una aberración en la casa, porque mi abuelo era abogado, mi papá era abogado, mis hermanos son abogados, mis sobrinos son abogados. A mí me tocó. Yo no sé si fue que yo tuve opción de escoger, no sé, o me tocó. Pero la verdad es esa. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que se queda el mayor, el otro se va a vivir aventuras, ya ustedes conocen cómo, despilfarró, se fue a buscar, a hacer, a gastar, a bailar, a comer, etcétera, 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 etcétera. Pero mientras tanto, el otro quedó en la casa. Y miren ustedes lo curioso, cuando se le acaba la plata al chiquito, se le acabó la plata, ¿sí? En las circunstancias que ustedes ya conocen, llegó a la casa, el papá dichoso hace fiesta, su hijo llegó, aquel que creía perdido volvió, para él fue un regocijo grande en su corazón, ¿sí? Y resulta que ordena que hagan fiesta y dice, maten al becerro gordo, ¿sí? Maten al becerro gordo y hagamos fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. Y en medio de la gran francachela y la gran comilona, ¿cierto? Como diría Rafael Pombo, ¿qué pasó? Llegó el otro de trabajar, de una faena extenuante, y lo primero que pregunta es, ¿qué pasó allá en la casa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Sí? El siervo le dice, tu hijo, tu hermano ha vuelto y tu papá ordenó que hiciéramos fiesta. Está feliz, está feliz. Y él también se pone igualmente feliz, ¿cierto? Le va dando una piedra, sí, que no quiso entrar. Se perdió la parranda. Se perdió la parranda. Y cuando decide volver, le dice al papá, pero papá, ¿qué es lo que pasa con usted? Mire lo que está pasando acá. Préstenme atención a lo que le dice. ¿Por qué yo, papá, que te he servido como te he servido? Le dice. ¿Por qué me tratas así, papá? ¿Por qué nunca hiciste fiesta para mí? ¿Sí? ¿Por qué nunca me diste el becerro gordo para comérmelo con mis amigos? Mire lo mugre. Yo les voy a hacer una preguntita. ¿De quién era el becerro gordo? Era del papá. ¿Será que él no podía disponer del becerro gordo? Pero mire que ya les había dado. Él en particular tenía doble herencia. Entonces él también tenía seguramente ganados y tenía dinero, porque ya él le habían entregado. Pero anhelaba el del papá. Anhelaba el del papá. ¿Por qué no me dio al becerro gordo para yo comérmelo con mis amigos? Yo creo que el papá decía, pues porque el becerro gordo era mío, hermano. Si usted quiere comerse uno con su, pues vaya y mate uno. ¿No le quedaba muy fácil? Vaya y mate uno. Pero la envidia no lo dejaba.
La envidia no lo dejaba. ¿Qué pasó con esa paternidad? ¿Cómo se ejerció esa paternidad? ¿Por qué no había ninguna coinonía entre ese padre y ese hijo, como la había entre Elías y Eliseo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se descontextualizaron? ¿Por qué se aislaron tanto? ¿Por qué razón? Viviendo en una misma casa, lleno de envidia, lleno de cosas por hacer, sin conocer qué era lo que quería el papá. Nunca se sentó con él y decía: papá, muestre cuál es el negocio que vamos a hacer. Permíteme saber cuál es la visión que tienes para nuestra finca, para yo poder hacer negocios. Para yo poder hacer negocios. Yo tenía un gran amigo que murió el 1 de octubre. Y un día me decía, tomando café en una panadería, me dice: estoy tan triste con mi hijo fulano de tal. Le digo: ¿y por qué? ¿O cómo le parece que le di un dinero hace tanto tiempo para que comprara un ganado? Y este es el tiempo que ni ganado ni plata. Ni ganado ni plata. Yo no sé qué pasó. ¿Por qué no viene y me dice? Papá, fue que me tomé la plata. Sí, me la comí, hice, deshice y tal. Estaba ofuscado. Un día un amigo le dijo: descargue ya. Haga de cuenta que hizo un negocio, lo robaron. Usted es un hombre de negocio, usted sabe que uno las gana y no todos los días caza al tigre. Descanse en eso. Tiempo después me enteré que habían sido 40 millones de pesos que le había dado para que comprara ganado. No se supo qué hizo con él. Nunca se supo. Hoy ese muchacho está haciendo plata y harta. Es zootecnista y entendió cómo era que el papá estaba haciendo el negocio. ¿Sí? Y empezó a hacer y empezó a trabajar. Yo creo que tiene unos 32 años aproximadamente, zootecnista, y ya tiene su capital solito. Ya empezó a hacer, desde luego con el apoyo que le dio su papá. ¿Pero por qué? Porque él entendió el negocio que estaba haciendo el papá. Él lo entendió y por eso pudo ser productivo. Cuando uno está en un lugar es porque comparte la visión. Es porque comparte la visión. Si no comparte la visión, pues se va para donde está, donde se comparte, ¿cierto? Por una razón muy simple, porque yo tengo que ser productivo donde quiera que el Señor me pone. Yo no puedo trabajar en ninguna parte en algo que ejerce una actividad contraria a lo que yo creo. Yo no me emplearía, por ejemplo, en la compañía colombiana de tabacos. No lo haría. No lo haría. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando estaba yo en la facultad, ¿cómo se llama? En mis años de práctica, yo no podía escoger mis clientes. A mí me tocaba lo que me pusieran. Lo que me pusieran. Yo recuerdo que en una oportunidad a nosotros nos ponían en una forma de U, de herradura, en una oficina que estaba asignada para eso, en la cárcel Modelo en esa oportunidad, y yo estaba allí sentado. De 8 personas que están dispuestas, yo era por ahí las 6, en este orden, así, ¿tá? En un escritorito chiquito que nos daban allá. Y de pronto llega un caballero que olía mal. Estaba en la cárcel, estaba privado de la libertad, nosotros estábamos allá. Y por supuesto llega al lugar en el que se supone le iban a dar asesoría y llega aquí al primer puesto. Una dama, muy bien encopetada, compañera mía. Señorita, lo que pasa es, ay señor, qué pena, pero en este momento estoy organizando mis papeles, no lo puedo atender. Disculpe. Señorita, es que yo quisiera, ay qué pena. Lo que pasa es que me acabaron de llamar y tengo que retirarme. O si no, con todo gusto. Disculpe. Señorita, es que quiero pedirle el favor. Ay señor, qué pena, pero es que me siento tan indispuesta ahora. Sigue. Llegó casi a la quinta cuando ese hombre pegó el grito más espantoso y dice: es que no merezco yo que me atiendan en este lugar. Yo quiero decirles, sí, tal vez la culpa no era de él, olía mal, estaba mal vestido, pero es que nosotros no estábamos en el reinado de belleza, nosotros estábamos en la cárcel prestando un servicio.
Entonces parece que, pues, como que yo era el que me tocó, como quien dice, o no sé. Señor, por favor, acérquese, dígame qué se le ofrece. Gracias, Señor. Y se sentó. Okay. Yo pregunto, esa práctica era obligatoria, ¿sí? Es posible que esas niñas no hubieran querido nunca que el derecho penal fuera su elección. Yo sí ya lo había decidido. Yo ya lo había decidido, que el penal era lo que a mí me gustaba. Y por eso yo estaba ahí. Por eso yo escogí esa práctica. Para mí no fue coincidencia. No fue un totogol que me cayó y me dijo, Jairo, usted se va para la cárcel modelo. Pues de práctica, ¿no? Sí, me tocó así. A mí me tocó allá. Pero a mí me gustó. Yo lo escogí. Me dijo, yo quiero ir a la cárcel modelo. Estuve en el Buen Pastor y estuve en la Picota. Y espero que ustedes no tengan que estar allá. Especialmente algo que se llama el anexo psiquiátrico de la Picota. Eso es algo deprimente. Eso es algo deprimente. Eso es ver la degradación más grande del ser humano. Tremendo, tremendo. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Donde yo me quedo es donde están haciendo las cosas que yo quiero que se hagan. Las cosas que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque solo así puedo ser productivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes alguna vez han sentido o han conocido un hombre de Dios de esos tremendos y uno siente que como que lo quiere conocer? Como que yo quiero ver a ese hombre, yo lo quiero conocer, yo quiero saber quién es. ¿Sí? Un día yo le voy a contar. Había un misionero, un hombre que tenía gran afinidad por las misiones. Y en una oportunidad leyó un libro de un autor que había sido misionero al África. ¿Sí? Y leía ese libro. Le encantaba ver cómo decía que ese ministro, ese siervo allá en África, llegaba a una campaña y no alcanzaba a abrir su boca cuando ya estaban ocurriendo milagros maravillosos. No menos de 50 personas abandonaron sus sillas de ruedas. ¿Sí? Los ciegos veían. Los cojos caminaban sin muleta. Todo. Los sordos escuchaban. Era maravilloso. Y él leía ese libro. Y un día iba por la calle y de pronto vio en una casa que decía Villa tal. El nombre de esa villa coincidía con el apellido del autor del libro que él le había emocionado tanto leer. Y era un apellido tan poco común que como que se quedó pensando y parqueó su vehículo. ¿Sí? Se bajó, golpeó en la casa y sale una dama y le dice, mire señora, por favor, perdóneme que golpea y llame a su casa, pero es que tengo una inquietud. Es que yo veo que aquí dice Villa tal y yo quiero saber si ese apellido o esa persona, el dueño de esta casa, es el mismo autor de un libro que yo leí de un misionero al África. Y la señora le dice, sí, esta es la casa. Y le dice en el colmo de la emoción, dice, yo puedo hablar con él, él está, ¿a dónde puedo hablar con él? Y ella se queda mirándolo y le dice, infortunadamente, él ya está senil. Está acostado en su cama hace 1 año y medio, no conoce a nadie, no nos habla, está en el colmo de la depresión, está acostado y no quiere ver a nadie y no queremos perturbarlo. Él se queda compungido y dice, ay, hubiera
Ya, ok, gracias. Se queda pensando que hubiese podido ser la oportunidad de conocer a ese varón cuyo ministerio era tan maravilloso. Y le dice, bueno, gracias, hasta luego. Y se da media vuelta. Y en el momento que va a dar el primer paso, se escucha de adentro que alguien dice, déjelo pasar. Déjelo pasar. La señora se voltea sorprendida que ese hombre haya abandonado su cama. Y le dice, señor, mi patrón dice que entre. Y él entra y lo encuentra parado justo frente a la puerta. Y él se para a la puerta y le dice, te estaba esperando. Por supuesto, le sorprende lo que le dice el hombre. Te estaba esperando. Y él dice, ¿por qué? Dice, porque voy a hacer en ti un depósito espiritual. Voy a hacer en ti un depósito espiritual. Y comienza este hombre a discipularlo. Y se le sentó a su lado. Y se le sentó a su lado. Y él empezó a aprender. Y empezó a aprender. Y le preguntaba. Y le decía, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo supiste? ¿Qué hiciste para saber que Dios te estaba llamando? Y empieza a crecer. Y empieza a crecer. Y en él surge el deseo de hacerse misionero. Estaba donde debía estar. Mire usted. Y resulta que él tocaba el acordeón. Y de pronto ustedes en la ciudad de Sudáfrica encuentran a un hombre tocando el acordeón en una esquina. Y a cada que pasaba le hablaba de Dios. Y entonces dice uno, vaya qué ministerio extraño, ¿no? En esa misma ciudad se organizó una gran campaña. Una gran campaña. Iba a predicar un hombre que iba de los Estados Unidos, pero maravilloso. Un hombre que a través del cual el Señor hacía unos milagros prodigiosos. Era tremendo, tremendo. Pero ¿cómo le parece que no fue? No llegó. No llegó. Y eso lleno de 2,000 personas el teatro. Y el hombre por ninguna parte. Y entonces estaban allí los pastores organizadores y le dice uno al otro, hermanito, predique usted. Y yo, no, hermano, yo no me meta en ese chicharrón a mí. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Pero ¿por qué no va usted? Y yo, no, hermano, a mí me matan. Yo no soy, yo me déjenme aquí quietico. Y resulta que digo, pues si es para que maten a alguien, pues mandemos al del acordeón, que está allá afuera. Y van y salen y le dicen, ¿usted quiere predicar? Claro, él cayó su acordeón y lo primero que dice es, ¿dónde? ¿Saben cómo dicen al toro? Por los cachos, ¿cierto? Y entre más bravo el toro, mejor la corrida. Eso sí. O dígame a dónde. O aquí en este teatro. ¿Yo en ese teatro? Sí, aquí hay 2,000 personas esperándolo. Pues para allá voy. Y llegó y se subió. Y ustedes saben lo que hizo la unción. Esa unción que se transfirió de esa manera, pegado a su padre espiritual. Él aprendió. Y así como él no alcanzó a decir una palabra, cuando empezaron a levantarse los inválidos, cuando los sordos empezaron a oír, y él era el primer sorprendido, y que decía, esto es cierto, esto se puede hacer, lo que me dijo mi padre espiritual es verdad, hoy lo creo, y comenzó a orar, y empieza el Señor a glorificarse de una manera maravillosa, porque la unción pasó de su padre a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no sucede con más frecuencia? Por una razón muy simple. Porque no se anhela la herencia. Y cuando se anhela la herencia, es justamente para algo distinto a lo que estaba presupuestado. Ustedes saben el pródigo en qué gastó la plata. No lo digo, pero ustedes lo saben. Pero miren este caso, miren a Eliseo pegadito, pegadito de Elías. Lean la historia de Eliseo.
Solamente el Señor Jesucristo hizo más milagros que Eliseo. Solamente el Señor Jesucristo. Dice que en el momento en que Elías es arrebatado al cielo, porque ustedes saben que fue arrebatado vivo, el Señor se lo llevó. Allí estaba Eliseo pegadito. Yo creo que él de buena gana se hubiera brincado y se le habría agarrado el tobillo para irse con él. Pero él entendió que el Señor se lo quería llevar allá. Y Elías le bota su manto. Le bota su manto. Y él lo agarra. Él agarra su manto. Lo coge. Y se queda pensando, ¿y para qué me dio esto? ¿Para qué me dio él esto? Y creo que con un poco de rabia, de sorpresa, de expectativas, dice que coge ese manto y pega un grito que yo creo que se escuchó en todas partes. Algo así como: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpea el agua, y el agua del río Jordán se le abre. Inmediatamente todo el mundo dice: Eliseo heredó la unción de Elías, recibió la unción de Elías. Eso es la paternidad espiritual. Esa es la paternidad espiritual. Eso es lo que llega a la persona que anhela estar con Dios. Es una persona que anhela ser instruida. Es una persona que se pega, que se garrapatea a su padre espiritual para que le enseñe. Para que le enseñe. Es una persona que se sabe humillar. Es una persona que no se va a contrariar simplemente porque le digan: usted queda en disciplina un día, 2, 3, 4, los días que sean. Es una persona que no va a llorar porque se le reclame. Es una persona que no hay que dorarle la píldora para llamarle la atención. Es una persona que simplemente se para y diga: amiga, dígame lo que quiera, haga lo que quiera conmigo, pero aquí que está, vive mi Dios en cuya presencia estoy, que no me voy a despintar. Eso es un discípulo. Ese es un discípulo amado. No es un discípulo verdadero como era inicialmente Timoteo, como podría ser inicialmente Eliseo. Yo no sé si Eliseo dejó su arado y comenzó a caminar con Elías. Es posible que no fuera el mismo que vemos al final. Él empieza a conocer, empieza a estudiar, a practicar una predicación. Yo no sé si se acuerdan de qué trataba, pero estoy seguro que el nombre sí lo recuerdan, que se llamaba El que la vio, ¿lo recuerdan? Veo hartas caras nuevas, pero los que no son nuevos sí saben que alguna vez el Señor me dio una predicación que se llamaba, les dije, duré 15 días buscando el título para la predicación, y lo más espiritual que se me ocurrió fue El que la vio, y justamente hablaba de Eliseo. ¿Ustedes recuerdan que estaban encerrados en una casa y llegó un ejército a acabar con ellos? Y Eliseo tenía un siervo que se llamaba Jesse, si la memoria no me falla ahora. Y Jesse temblaba de ver ese ejército. Nos acabaron, mejor dicho, nos cogieron como sardinas en su lata. Sí. ¿Y qué le dice Eliseo? Voy a orarle al Señor para que abra sus ojos espirituales, para que usted vea lo que está sucediendo, porque al parecer no lo ve. Y ora Eliseo por su siervo y le abre los ojos y observa que el ejército de ángeles que lo está defendiendo es muy superior al que lo quiere atacar. Pero se da cuenta, descansa en Dios, descansa en Dios, que Él lo está defendiendo. Grandes cosas hay para el que habla y para el que predica la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos, hoy y siempre necesitaremos padres espirituales. Acérquense. Ustedes me habrán oído, las personas que están aquí, los líderes de la iglesia,
que les he clamado, les he dicho, tengan siempre un Timoteo, tengan un Timoteo, enséñenle. El mejor líder es el que cuando se va no hace falta. Pero usted no tiene que descontextualizarlo, usted no lo tiene que jalar, usted no le puede exigir. Usted simplemente tiene que discipular y amar a ese que ya le está siguiendo. El Señor Jesucristo dijo, venid en pos de mí, síganme, que yo los haré pescadores de hombres, que yo les enseñaré, que yo voy a pasar todo lo que sé a ustedes, sin egoísmo. Mi madre solía decirme, que fue maestra toda su vida, me decía, Jairo, si yo no amo a mi alumno, no le enseño. Y si mi alumno no me ama, no me aprende. 20 años de experiencia tenía mi mamá. Se murió cuando alcanzó el derecho para la pensión. 20 años. Y así me decía, la docencia y el arte de enseñar solamente se puede ejercer a través del amor. A través del amor. Es por eso que yo no puedo hablar un hijo espiritual. Yo no le puedo exigir a nadie, venga le enseño. Yo creo que llega un momento en que todos anhelamos pasar a alguien lo que el Señor nos ha enseñado. Son más las cosas que enseña la experiencia que lo que nosotros a veces podemos leer. Es necesario que todos vivamos ese deseo maravilloso, esa maravilla que representa que el Señor haga cosas a través nuestro. Que el Señor haga cosas a través nuestro. Más de una vez me han oído decir, y no me canso de decirlo, mis manos tienen que ser manos de bendición. Todo hijo de Dios tiene que ser la extensión de las manos de Dios. Mis pies tienen que ser los pies de Dios. Mis manos tienen que ser la mano extendida de Dios. Y mi palabra tiene que permanentemente estar enriquecida por la palabra de Dios. Y si no es así, somos unos farsantes. Somos unos farsantes. Es necesario anhelar. Tener hijos espirituales, es necesario darle gracias permanentemente a Dios por el privilegio que nos das de poder enseñar su palabra. Es un privilegio, pero es una grande responsabilidad. Ya no quiero mirar mis apuntes. A mí para lo único que me sirven los apuntes es para no mirarlos. Iglesia, por favor, hoy quiero transmitir lo que el Señor me ha mostrado. Hoy quiero implorarles desde el fondo de mi corazón. Busquen ser discipulados. No se queden con lo que creen. No se queden con lo que creen únicamente. A veces nos podemos equivocar. En la multitud del consejo está la sabiduría. Está la sabiduría. ¿Qué vamos a hacer con la sabiduría de Dios? ¿Qué vamos a hacer con el legado de lo que Dios nos ha dado? ¿A quién se lo vamos a transmitir? Es necesario duplicarnos en una persona. Miren Elías, miren a Elías y a Eliseo. Eliseo no se quedó con lo que le enseñó Elías, salió adelante. Si ustedes leen la historia de Elías y Eliseo, el doble de milagros que habla de Elías los hizo Eliseo, el doble. Y ya le digo, solo el Señor Jesucristo hizo más milagros que Eliseo. No encuentro otro ejemplo de alguien que haya anhelado tanto andar con su Padre espiritual. Y no veo a alguien tampoco que se haya doblado en una persona como lo hizo Elías. Miren a Pablo. Miren a Pablo. Siempre que quería poner un ejemplo, miren a Timoteo. Mira a Timoteo, mi hijo espiritual. Lean en 1 Timoteo y verá que se refiere a él como mi hijo verdadero. El hijo verdadero es el que nace en una familia, es el hijo de alguien.
pero no por el hecho de ser mi hijo va a compartir la forma como yo veo el mundo. No por eso. Pero cuando ese hijo crece a mi lado y me dice: papá, yo quiero seguir lo que usted ha hecho, yo quiero continuar con su legado, ahí es cuando se pega a mí y se convierte en mi hijo amado. No quiero decir con esto que solo se ame al hijo que quiere hacer lo que yo hago, no. Pero sí de por dentro se siente cierto descanso, cierta satisfacción en saber que el hijo le diga: papá, yo quiero ser como tú, yo quiero hacer lo que tú haces. Sería lindo, ¿cierto? ¿O no, papás? A mí me gustaría. Los hijos van por encima de los padres, siempre. No recuerdo quién dijo, pero lo dijo: hay del alumno que no supere a su maestro. Tiene que ser así. Hay personas aquí que han sido discípulos míos, lo estoy viendo, y yo no sé si digan que lo hago bien o mal, eso sí no lo sé, pero lo que sí sé que se han dado cuenta es que lo hago con pasión, que me gusta, que vienen a trabajar 1 hora y a las 3 horas le digo: oiga, mano, qué pena que le quité tanto tiempo, porque me gusta enseñar. Pero les repito, no puedo enseñar si no amo al discípulo, y el discípulo no aprende si no me ama. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Quiero contarles que tengo tristeza en mi corazón en este momento. Hay varios miembros de la congregación que están enfermos. Entonces vamos a orar por ellos. Vamos a orar por mi hermano Julio, vamos a orar por Emily, vamos a orar por Elizabeth, vamos a orar por Tamar. ¿Por quién? Por la hermanita Esther de Alvarado. Son por lo menos 6 personas que me han dicho hoy que están enfermas. Entonces vamos a orar por ellos. Solamente Dios sabe cuánto tiempo nosotros